cómo entender cuál es el llamado de Dios para nuestra vida, cómo entender cuándo es que nos está llamando el Señor, a qué nos está llamando el Señor, para qué nos está llamando el Señor. Y una de las mayores crisis o desafíos que vive no solamente la iglesia, yo creo que se vive en diferentes campos de la vida, de la sociedad, es la falta de una claridad acerca de cuál es el propósito de nuestra vida en este mundo. No hay claridad acerca de cuál es nuestra misión, no hay claridad acerca de cuál es nuestra identidad, no hay claridad acerca de cuál es ese llamado, esa vocación, como la llaman en el mundo, para nosotros ese llamado espiritual de parte de Dios al que nos vamos a dedicar, el que vamos a desarrollar, el que vamos a ejercer. Y la falta de claridad de eso trae una serie de problemas, trae como consecuencia de que las personas estén muchas veces haciendo cualquier otra cosa menos aquello que Dios los llamó a hacer, por necesidad, porque alguien los metió allí, porque no tenía otra opción, por diversas razones. Estoy haciendo algo para lo cual no necesariamente Dios me ha llamado a hacer. Otra de las consecuencias que genera el que no tengamos claridad de nuestra misión, de nuestro llamado, de nuestra vocación, es que vamos a estar compitiendo constantemente con otros. Muchas veces no solamente que esa competencia es una competencia pecaminosa, porque entra el orgullo, entra nuestra altivez, entra la envidia, entra el celo, sino que también es una competencia desleal. Porque no solamente que competimos en base a nuestras habilidades o fortalezas, sino que buscamos cómo hacer caer al otro para que me abra paso a mí, para yo poder hacer lo que creo que yo debería estar haciendo. Pero todo eso es consecuencia de la falta de claridad acerca de qué es aquello que Dios me llamó a hacer. Hay personas que estamos aquí en la iglesia, para ponerlo ya en contexto nuestro, entonces nosotros estamos viendo a los que dirigen la alabanza y empezamos a decir, uy, qué lindo, cómo yo quisiera alabar al Señor, cómo yo quisiera tocar ese instrumento. Del deseo no debe pasar, pero si Dios no te llamó a eso, ni siquiera deberías desearlo o de sentirlo, porque tú tienes claridad de que Dios te llamó para otras cosas. Pero cuando no tienes claridad de eso, entonces, ay, si yo también predicara así. Ay, si yo fuera también así, pastor. Ay, si yo fuera cantante así. Y si yo tocara tal instrumento. Y si yo liderara como el hermano. Y si ese ministerio yo lo dirigiera. Y si esto de acá lo hiciera yo. Eso es parte de la problemática de no tener claridad acerca de a qué nos llama el Señor. ¿Para qué nos llama el Señor? Ahora, una vez entrado en el llamado del Señor, hay una serie de aspectos que a veces ignoramos. Hay una serie de aspectos que no tomamos en consideración y es por eso que se hace necesario cada vez más tener completa claridad de qué es aquello a lo que Dios me está invitando a unirme a Él en la misión. Ore conmigo en esta mañana. Padre, te damos gracias por tu bondad y misericordia. Te pedimos que nos ministres por tu palabra en esta hora, que tu palabra sea edificando nuestra vida, que ella sea exhortándonos, que ella sea consolándonos, que ella sea remeciéndonos de nuestros asientos para ser tocados por tu poder, por tu gloria, conforme a tus planes y propósitos para con cada uno de nosotros en Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor, por la bondad que nos das de poder estar en tu casa para recibir tu consejo eterno y que podamos entrar en el secreto tuyo, Señor, para caminar conectados con tu corazón en el centro de tu perfecta, buena y agradable voluntad. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén y amén. Lo primero que necesitamos, y yo voy a tratar de dividir este mensaje en 3 partes. Lo primero que necesitamos es entender, si Dios me creó, ¿para qué me creó? Si Dios me llamó, ¿para qué me llamó? ¿Qué es el propósito esencial que Dios quiere conmigo? Y quiero invitarle a ir a su Biblia, el libro de Isaías, capítulo 43, versículo 7. Isaías, capítulo 43, versículo 7, dice la palabra del Señor allí lo siguiente. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. A todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Dios nos forma en el vientre de nuestra madre,
Cuando Dios nos crea, está entrelazando nuestros tejidos, está formándonos ahí en un embrión que va creciendo y desarrollándose en el vientre de nuestra madre. Cuando Dios nos está creando, cuando se desarrolla la vida y nacemos nosotros y somos parte de nosotros, el Señor dice, yo te estoy haciendo con un propósito que parece ser que no es para ti ni para mí, sino que te creo para mi gloria. Es decir que en esencia nosotros no hemos sido creados para nosotros gloriarnos. Nosotros no hemos sido creados para nosotros llegar al más alto sitial del éxito. Nosotros no hemos sido creados para llegar a la cúspide de la excelencia, para ser recordados perennemente por toda la eternidad. No hemos sido creados para eso. Dice la Escritura que hemos sido creados para su gloria. Isaías 43:7. Hemos sido creados para su gloria. Hemos sido creados para eso. Por eso Él nos formó, por eso Él nos hizo. Para que toda nuestra vida, toda nuestra existencia le dé gloria a Dios. Por eso es que Dios es un Dios celoso. Por eso es que Dios cuida de usted y de mí. Por eso es que Dios nos aconseja, nos guía, porque no quiere que nosotros hagamos algo que lo avergüence. Él no quiere que usted y yo hagamos algo cuyo fracaso sea una derrota, sea algo por lo cual Él sea menospreciado, porque fuimos creados para su gloria. Si bien nuestras acciones no determinan la gloria del Señor, pero sí descubren un propósito. Todo lo que nosotros hagamos debe ser hecho para la gloria del Señor. Vamos al Nuevo Testamento para encontrar que esto es también real. Libro de Efesios. Efesios capítulo 1. Y dice el versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Si usted lee los versículos anteriores, va a decir en el versículo 4, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el llamado. Es decir, que nos llamó, nos hizo, nos formó para su gloria, pero Efesios dice, pero también los hice, los separé, los constituí mis hijos para alabanza de la gloria de su gracia, de su amor. Es decir, que usted y yo existimos no solamente para darle gloria a Él, para que Él se sienta glorificado con nuestra vida, con nuestras acciones, con nuestro propósito, sino que también nosotros podamos dar alabanza de la gloria de su gracia. Alabar al Señor. Por eso es que no es entendible cuando usted, independientemente de su personalidad, usted viene y no canta o no alaba al Señor. O a veces venimos tarde, perdón con los que llegaron tarde, pero reciba lo suyo. Y nos perdemos la alabanza. Ay, pastor, déjese de cosas. Puedo alabar después. Yo puedo alabar en mi casa, puedo alabar en mi carro. No, pero aquí hay un espacio para alabar, para adorar al Señor. Pero venimos tarde. Nos perdemos la alabanza. No, lo importante es escuchar el mensaje del Señor. No, Él nos creó para alabanza de la gloria de su gracia. Así que tenemos que venir a alabar al Señor por esa gracia maravillosa que nos ha extendido para con nosotros en Cristo Jesús. Por su amor inmerecido, por su gracia, por su infinita misericordia, debemos alabarle. Existimos para alabar esa gloria de su gracia. Entonces, Dios nos forma y nos hace para su gloria. Dios nos separa, nos adopta como sus hijos para su alabanza. Pero ¿de qué es lo que Él quiere que nosotros podamos estar seguros? ¿De qué Él se alaba? ¿De qué es lo que Él se regocija? Jeremías, capítulo 9. Jeremías. Vamos a Jeremías, capítulo 9, versos 23
y 24. Versos 23 y 24. Jeremías 9, versos 23 y 24. Dice la palabra del Señor. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría. Es decir, que si alguien quiere alabarse en que tiene mucha inteligencia, mucho conocimiento, su coeficiente intelectual es altísimo, tiene un IQ, no sé de cuánto, ¿verdad? Elevado, y es un genio, debería estar en la NASA, pero está vendiendo periódicos en la esquina, eso ya es otra cosa. Pero es un tipo inteligentísimo, avergüenza a todo el mundo con lo que él sabe, siempre menosprecia a los demás. No se alabe de eso. Para Dios eso no tiene mucha significancia, no tiene mucho sentido. ¿De qué es valioso? Sí. ¿De qué es digno de honra? Sí. ¿De que hay que darle reconocimiento? Sí. Pero delante de Dios eso no significa nada. Ni en su valentía se alabe el valiente. Aquellos que dicen, no, yo todo lo puedo, yo voy, ya una vez que se hacen cristianos hasta bíblicos, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y son súper espirituales y aguerridos y valientes y batalladores. Y no, yo soy un luchador de la vida, yo soy un guerrero, ¿verdad? Y se ponen a cantar ahí, ¿verdad? Todas esas cosas, poderoso guerrero. Y todo, me siento lleno de energía para pelear, para batallar. De nada te sirve eso tampoco. Está bien todo eso que puedas hacerlo. Hay gente que vive en el gimnasio, ¿verdad? Porque, yo tengo que ser fuerte, fitness, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer como ese gordito que está predicando hoy día? No, yo tengo que ser fitness, fuerte, musculoso. Está bien, si quieres hacerlo, Dios te bendiga. Pero en eso no consiste la vida. En eso no depende la vida, de eso no se agrada el Señor. Después dice, ni el rico se alabe en sus riquezas. No se alabe el sabio en su sabiduría, no se alabe el fuerte o el valiente en su valentía o en su fuerza, ni se alabe el rico en su riqueza, porque sí, hay gente que se alaba en que yo tengo dinero, yo tengo posesiones, yo tengo todos estos recursos, yo puedo hacer como quiero, yo puedo llegar a donde quiera, yo puedo hacer las cosas que quiera, porque el que tiene plata hace lo que quiere. Y Dios dice, de eso tampoco te sirve. Porque ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo, dice el Evangelio, si perdiere su alma? ¿De qué le sirve hacer tesoros donde la polilla y el orín pueden corromper? Más bien hay que hacer tesoros donde ellos no pueden corromper nada. Hay que hacer tesoros en el cielo. Así que Dios dice, no te alabes de eso, porque eso no tiene mucho sentido. Pero mira lo que dice el verso 24. Alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio, justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Es decir, que si Dios quiere algo de usted y de mí, es que le conozcamos. Si Dios quiere algo de usted y de mí, es que nuestra relación con Él nos permita conocerlo a profundidad, y para ello necesitaremos la eternidad. Pero que podamos buscarlo constantemente, acercarnos a Él constantemente para conocerlo cada vez más de la misma forma que Él nos conoce a total profundidad. Y no podemos ocultar nada o esconder nada del Señor. Si Dios nos hizo para algo, nos hizo para que usted y yo le conozcamos. Miren lo que dice Juan capítulo 17 y terminamos esta primera parte. Juan capítulo 17. Versículo 3. Y esta es la vida eterna. Ok, Jesús está haciendo una declaración aquí. Y está diciendo, ¿quieren saber qué es la vida eterna? ¿Quieren saber qué es eso por lo cual luchamos? Por lo cual nos esforzamos, por lo cual queremos buscar al Señor y ser santos. Bueno, déjenme explicarles qué es la vida eterna. Versículo 3, Juan 17. Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Lo que estaba diciendo Jeremías. Alábese en esto el que se hubiere de alabar. ¿En qué cosa? En conocerme y entenderme que yo soy el Señor. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Conocerlo a Él. Ahora, para conocerlo a Él, ¿qué necesitamos? Necesitamos una comunión plena con Él.
Necesitamos una relación continua, no una relación de fin de semana, no una relación de la mañana o de la noche, sino de todo el día, de todos los días, de todo tiempo, en toda circunstancia, una relación con Él. Porque para eso fuimos creados. Entonces, usted tiene en esencia allí una definición clara de para qué me creó el Señor. Para su gloria, para su alabanza, para conocerle, porque es a través de eso que yo voy a tener vida eterna. Que es como que lo máximo, ¿verdad? Yo quiero tener vida eterna. ¿Cuántos quieren tener vida eterna? ¿Cuántos tenemos ya vida eterna? Si conocemos al Señor, ya la tenemos. Si usted no conoce a Cristo, no ha recibido a Cristo en su vida, no lo conoce, entonces no la tiene, así de sencillo. Pero si usted tiene a Cristo, tiene vida eterna. Esa es nuestra identidad plena. Cuando usted y yo entendemos eso, yo puedo acabar de predicar ahora mismo aquí. Cuando usted y yo entendemos eso, ya no vamos a vivir en ese espíritu de competencia. Ya no vamos a vivir en ese espíritu de envidia. Ya no vamos a vivir en ese espíritu de hacer de todo y a la vez no hacer nada porque no estoy haciendo el propósito para el cual Dios me creó. Cuando yo entiendo esta verdad básica y necesaria que todo creyente tiene que entender, necesita entender, entonces yo voy a estar viviendo conforme los planes y el propósito de Dios para mi vida. Yo voy a estar entendiendo cuál es el llamado de Dios para mi vida, porque en esencia Dios me llamó para esto. En esencia me llamó para esto. Ahora, la segunda cosa que sucede respecto al llamado es que yo puedo pensar, y muchos piensan así, de que no nos involucramos en el ministerio, no participamos de la obra del Señor porque es que Dios no me ha llamado. Es que Dios tiene que hablarme, tiene que llamarme. Yo recuerdo tenía 16 años y vivía metido en la iglesia y sirviendo al Señor. Y mi mamá un día me dijo, oye, los pastores se mueren de hambre. Yo no quiero que seas pastor. Y no nos va mal, pero tampoco es que la cosa es fácil. Es un desafío constante, pero el Señor ha sido bueno y provee y suple para todo. Siempre. No me puedo quejar. He vivido por fe por más de 20 años, 22 años quizás. Y Dios nunca me ha hecho falta de nada. Dios ha sido bueno. Pero me acuerdo que mi mamá me decía ese tipo de cosas y yo me podría haber desanimado. Y recuerdo que un día me confrontó y me dijo, ¿y cómo sabes que Dios te llamó? ¿Dios te habló? Me dijo. ¿Escuchaste la voz de Dios? Y yo dije, no. Todavía sigo esperando que me hable. ¿Te habló a través de algún profeta? ¿Te habló a través de algún siervo de Dios que te dio un mensaje, una palabra? Y yo le dije, no. ¿Te habló a través de su palabra? ¿Leíste la escritura y leíste su palabra y Dios te habló a través de ella? ¿Te reveló algo? Y yo le dije, no. Entonces ella me confrontó y me dijo, ¿cómo entonces tú sabes que Dios te llamó? Yo le dije, no sé. Yo solo entiendo que Él me llamó y le voy a servir. Pero era una cuestión más emocional que práctica, que tangible, acerca de tener un argumento o un recurso para evidenciar ese llamado del Señor. Y ciertamente uno necesita entender de que no precisamos un llamado a través de estas formas para creer que es la única forma en la que Dios nos está llamando, porque si yo entiendo la primera parte de que fui creado, no solamente llamado, sino que fui creado para su gloria, para su alabanza, para conocerle y a través de eso tener vida eterna, entonces yo no necesito estar esperando que Dios me hable para servirle. Yo no necesito que Dios esté usando un pastor para que me hable, para que yo le pueda servir. Yo no necesito leer o tener una revelación particular y especial de Dios para poder servirle, para involucrarme en su obra, porque Él ya me lo ha dado desde el momento en que me creó. Desde el momento en que me creó. Entonces, vamos a ver la historia de un hombre de Dios que nos muestra esta realidad. Libro de Primera de Samuel. Capítulo 2. Versículo
número 11. Y permítame hacer brevemente el contexto de esto. Estamos leyendo un libro que lo escribe un hombre de Dios llamado Samuel. Samuel se convertiría después en un sacerdote, un profeta y un juez de Israel, en una época en la que habían jueces. Dios levantaba hombres que lideraran el pueblo y a través de ellos él guiaba y dirigía la nación. No existían los reyes todavía, no existía la monarquía, ellos vivían bajo una teocracia. Y Dios usaba a estos hombres de Dios como Samuel para liderar al pueblo. Ahora, ¿cómo llega a la historia bíblica Samuel? Samuel es el hijo de una madre creyente, de una mujer judía devota llamada Ana, casada con un hombre impío llamado Elcana. Bueno, ella era muy devota del Señor y ella oraba porque Elcana tenía otra esposa y esa otra esposa le había dado hijos y Ana no. Entonces ella siempre la menospreciaba a Ana por esta razón. Y ella se sentía muy mal y ella quería tener hijos y darle hijos a su esposo. Eran días aquellos en que los hombres tenían el problema de tener dos familias. Sí, porque no es una bendición eso necesariamente, es un problema. No sé cómo le hacen, ¿verdad? Pero entonces, hermanos, viene Ana, dice la Escritura en el capítulo 1, usted tendría que leer todo el capítulo 1, que ella iba al templo y oraba al Señor y pedía al Señor por un hijo, que Dios la bendiga con un hijo, que Dios la bendiga con un hijo. Llegó un día en que ella, al orar, no hablaba ya con palabras porque ella seguramente pensaba lo que hoy entendemos, que aún el enemigo puede escuchar nuestras palabras y nuestras oraciones y que es mejor hablar con el corazón porque el corazón solamente puede ser escudriñado y conocido por el Señor, nuestro Dios. Así que ella dice que hablaba, pero no salía sonido de su boca, pero ella estaba orando porque hablaba con su corazón. Y el sacerdote de aquellos días era un hombre llamado Elí, y Elí dice que la vio y pensó que ella estaba borracha y le dijo: ya deja tu borrachera y vete a casa. Y él le dijo: no, Señor, estoy pidiendo es por un hijo y he hecho un pacto, un compromiso con el Señor, que si el Señor me bendice con un hijo, yo se lo dedicaré y se lo entregaré a él en este lugar para que le sirva. Bueno, ciertamente pasado el tiempo de la oración y cumpliéndose el tiempo, ella quedó embarazada de Elcana y tuvo a su hijo y le puso por nombre Samuel. Y dice que cuando Samuel ya fue destetado, es decir, que tenía 3, 4 años aproximadamente, ella lo llevó al templo, lo llevó al tabernáculo, lo llevó al santuario donde estaba Elí y le recordó el pacto y lo entregó allí para que Samuel viviera y dedicara su vida a servir al Señor. Ahora, ¿cómo puede un niño entender o discernir esto que hoy nosotros estamos hablando de que Dios me hable para llamarme? ¿Cómo puede entender un niño que Dios me use algún profeta o el sacerdote de aquellos días para que él afirme o confirme mi llamado? ¿Cómo puede entender un niño que el Señor le hable a través de un sueño, una revelación, para que él pudiera servirle? Samuel no necesitó de ninguna de esas cosas que a veces nosotros creemos necesitar o a veces hasta exigimos de Dios para poder entender que Dios me está llamando. Dice el versículo 11 del libro de 1 de Samuel capítulo 2, que Elcana su padre se volvió a su casa en Ramá, pero el niño, ¿qué hacía? Ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Esa palabra ministraba, si la traducimos a un lenguaje contemporáneo nuestro, es servía. Samuel era un niño que desde muy niño servía a Jehová delante del sacerdote Elí. Allí él servía al Señor. Por eso es que el Señor dice en su palabra, en los Salmos, que de la boca de los que maman, de los niños, él perfeccionó la alabanza. Porque a veces los niños tienen esa inocencia y esa pureza donde no necesitan nada para amar al otro, no necesitan nada para hacer el bien por el otro, no necesitan nada a cambio de ayudar al otro, como nosotros los grandes sí ponemos muchas veces condiciones para hacer determinadas cosas. No, él entendía que él estaba allí, que había sido dedicado por su mamá para servir al Señor, y desde muy niño, ¿qué hacía él? Servía. Porque eso es lo otro. Nosotros buscamos que Dios nos llame
¿Y nos llame a qué? Ah, es que yo quiero que Dios me llame y me confirme si voy a ser un misionero. Es que yo quiero que Dios me llame y me confirme si soy un pastor, si soy un evangelista, si soy un profeta, si soy un predicador, si soy el líder de tal ministerio o cual ministerio. No, Dios no nos llama para eso. Dios nos llama para lo que ya hablamos, porque nos creó para eso, para su gloria, para su alabanza, para conocerle y a través de eso tener vida eterna. Y nos llama para que nosotros podamos servir como una retribución de gratitud a Él por lo que Él ha hecho en nosotros. Samuel entendía que él era la respuesta de Dios. Él era el milagro de Dios a la petición de una mujer que era su madre. Y entendía que él estaba allí para servir al Señor. Y desde muy pequeño, ¿qué hacía él? Él servía al Señor. Él ministraba al Señor delante del sacerdote. Ahora, mira el contraste de este niño que está sirviendo allí a los otros que estaban sirviendo, a los llamados ministros del Señor. Verso 12. Los hijos de Elí, el sacerdote, que servían con él en el templo, ¿qué dice que eran? Eran hombres impíos y que no tenían, ¿qué cosa? Conocimiento de Jehová. No tenían conocimiento de Jehová. Ahora, ¿qué es lo que dice el Señor en su palabra y que leímos? Que Él se agrada, que Él se alegra, que Él quiere que nosotros tengamos. Conocerlo. Conocerlo. Entonces, estos hombres, y ojo con lo que voy a decir, estaban sirviendo al Señor, estaban ministrando las cosas del santuario, las cosas santas de Dios, estaban ejerciendo un ministerio como sacerdotes, pero lo hacían siendo pecadores y sin conocer al Señor. ¿Sabe qué quiere decir eso? Y esto es lo dramático y por qué a veces la iglesia está en crisis. Porque hoy en día sigue habiendo gente que se para en el altar, que sirve en los ministerios, que están pastoreando iglesias, que están desarrollando un liderazgo en algún ministerio, pero lo hacen sin conocer quién es Dios. Y cuando tú no conoces quién es Dios, entonces eres impío. Entonces hay lugar a la impiedad en tu vida. Hay lugar a la pecaminosidad. No le conocían. Pero ellos estaban ministrando. Ellos entraban vestidos con la vestidura sacerdotal. Ellos eran reconocidos y honrados como tales, pero eran hombres impíos y que no conocían al Señor. Y no hay peor cosa que hacer algo sin conocerle a Él. Hay mucha gente hoy en día sirviendo al Señor que no le conoce al Señor. Sigue avanzando. Mire lo que dice la Escritura en el verso 17. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. No solamente que no conocían al Señor y eran impíos, sino que al desconocer al Señor, desconocían lo santo que es el Señor. Desconocían lo valioso que son las cosas del Señor. Desconocían todo lo que vale el poder ser llamado un hijo de Dios, un siervo de Dios, un ministro del Señor y todas las bendiciones que Dios nos da. Así que ellos menospreciaban eso y eso era algo muy grande en pecado delante del Señor. Pero nuevamente vemos el contraste. Verso 18. Y el joven Samuel, nuevamente, ¿qué dice que hacía? Ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino. Nuevamente aquí la expresión ministraba, dice servía en la presencia del Señor, pero ahora hay un elemento que se añade a la descripción de su servicio y dice él vestía un efod de lino. El efod era una de las vestimentas sacerdotales. Ahora, entienda esto, entendamos esto. Elí y sus hijos son sacerdotes de Dios porque ellos vienen de un linaje, vienen de una familia, vienen de una tribu que Dios apartó
que Dios escogió de entre su pueblo, de entre las 12 tribus de Israel, para que específicamente se dedicaran al servicio y la administración del tabernáculo y de las cosas del Señor. La tribu de Leví y particularmente la familia de Aarón para el servicio sacerdotal. Ellos venían de ese linaje, pero Samuel no. Es decir, ¿por qué entonces Samuel podía vestir un efod de lino? Que era una vestimenta que solo vestían los sacerdotes, que muchas veces tenía incrustaciones de piedras preciosas en los hombros o en el pecho, y cada una de estas piedras preciosas representaba a cada una de las tribus de Israel, y eran llevadas por el sacerdote en el pecho para que cuando el sacerdote entrara al santuario y ofreciera ofrendas o encendiera incienso en el altar o hiciera sacrificios al Señor, el pueblo sea representado por él. Y solamente podían usar esa vestimenta los sacerdotes del Señor. Pero para vestirla, él tenía que tener una característica: fiel. Cuando los sacerdotes no eran fieles al Señor, era posible que en el mismo altar, cuando estuvieran ejerciendo un sacrificio, puedan ser fulminados por la gloria del Señor por causa de su infidelidad o de su impiedad, como los hijos de Elí lo estaban haciendo. Pero Samuel, aunque era un niño, ya servía al Señor en el santuario, pero era considerado fiel. Es decir que así como hay personas que hoy están sirviendo al Señor sin conocerle, hay personas que están sirviendo al Señor sin ser fieles al Señor. Y Dios no nos llama para eso. Si Dios llama a alguien y nos llama al servicio y entendemos que debemos estar sirviendo al Señor, debemos hacerlo con fidelidad, con responsabilidad, con dedicación, con buena actitud. No como un favor, porque hay gente que hace las cosas para el Señor como si fuera un favor. No, el favor lo hizo Cristo al morir por nosotros en la cruz del Calvario. Nosotros no tenemos por qué hacer un favor al Señor, Él no necesita ningún favor nuestro. Pero hay gente que cree que le hace un favor al Señor con servirle. Ay, pastor, es que yo estoy muy ocupada, yo estoy muy ocupado, pero voy a ver cómo saco un poquito de tiempo para que, bueno, ay, Dios santo. Ahí nosotros los pastores debemos decirle: no, hermanita, muchas gracias, siga haciendo lo que usted está haciendo, Dios la bendiga. Como que si estuvieran haciendo un favor. Estemos agradecidos de que vino a dirigir el culto. Demos gracias que está cantando. Demos gracias que puede liderar tal ministerio o servir en tal área o en tal cosa. Ay, gracias, hermana, por hacer esto. No, ¿cuál gracias? Uno lo dice por una cuestión de respeto, de ánimo, de estímulo. Pero no tendríamos que agradecernos a nadie, porque al único que le debemos todo lo que hacemos es al Señor que nos ha salvado. Más bien nosotros debemos decir: no, gracias por permitirme servir. Gracias por permitirme ayudar. Gracias por permitirme colaborar. Porque de esa forma yo lo estoy haciendo para el Señor. Porque entiendo de que Él me ha llamado a eso, a servirle, y que lo haga de forma fiel. Estos jóvenes no hacían eso de forma fiel. Pero Samuel lo hacía de forma fiel. Dice el verso 19 que su madre le hacía una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Ahora, más adelante, cuenta la historia bíblica en este pasaje que los hijos de Elí eran tan impíos, eran tan pecadores, carecían del conocimiento del Señor, que su padre les llamó la atención, pero fue una llamada de atención muy tarde. Porque estos muchachos se acostaban con las mujeres en las puertas del templo. O haga de cuenta que tenían sexo dentro de la iglesia. Estos muchachos menospreciaban las ofrendas del Señor. Estos muchachos eran terribles. Y Dios había determinado que iba a terminar con sus vidas. Que no iban a seguir dándole vergüenza, porque Él no nos crea para pasar vergüenza, sino para su gloria y su alabanza. Así que ellos no oyeron el consejo de su padre, y Dios, dice el versículo 25, había resuelto hacerlos morir.
Pero ¿qué dice el verso 26? Mientras Dios quiere deshacerse de unos siervos, mientras Dios quiere desaparecer a unos que están sirviendo, el verso 26 nos muestra otro modelo y dice, y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Él estaba en continuo servicio al Señor. Él estaba creciendo, no solamente en estatura, sino también estaba creciendo en sabiduría, estaba creciendo en conocimiento de Dios y estaba creciendo también en esa gracia. Estaba creciendo en esa espiritualidad, estaba creciendo en esa unción que Dios estaba depositando sobre él. Él estaba experimentando un crecimiento continuo. Cuando usted hace las cosas correctas, cuando entiende para qué es lo que hemos sido creados, cuando entendemos que yo no necesito un llamado particular o especial para servir al Señor y entiendo que debo servir y hacerlo de manera fiel, el Señor entonces me da una línea de crecimiento constante. Pero hay otros, en cambio, que son carrera de caballo y parada de burro. Usted lo ve que empiezan con un ánimo, con una energía, con una fuerza y están sirviendo, pero como carecen de conocimiento del Señor, como no se afirman, como no se disipulan, como no sirven y como quieren nada más hacer cosas especiales porque creen que para ese tipo de cosas especiales únicamente Dios llama a alguien y que las demás no tienen valor, entonces en la primera prueba, en la primera dificultad, en la primera debilidad terminan fracasando y el crecimiento se estanca, se detiene o se termina. Mientras que Dios quiere darnos un crecimiento como a Samuel, continuo. Hay quienes por estas cosas, por la falta de esta identidad, empiezan a avanzar y de repente fracasan. De nuevo se levantan y de nuevo fracasan. Se levantan y fracasan. Hasta que no entendamos las verdades que hoy estamos hablando, entonces no vamos a servir a Dios de la manera que Él quiere que le sirvamos y no vamos a poder entender si Dios nos está llamando a algo en particular o especial a cada uno de nosotros. Capítulo 3. Y aquí termino, en la tercera. Verso 1. Y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Seguía sirviendo. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Hoy carecemos de eso. Hoy necesitamos hombres y mujeres de la palabra. Hoy necesitamos hombres y mujeres de oración. Hoy necesitamos hombres con una visión clara, con una claridad de aquello a lo cual Dios los está llamando, que guíen al pueblo de Dios al centro de la voluntad del Señor. Pero en aquellos días y como en nuestros días también escaseaba, pero había un joven llamado Samuel a quien Dios estaba llamando. ¿Y sabe por qué me encanta esto? Porque Dios no llama vagos, Dios no llama ociosos. Si tú estás esperando que Dios te hable audiblemente, yo llevo 25 años esperando oír la voz de Dios. Y si hubiera esperado oír la voz de Dios, no estaría predicando hoy delante de ustedes. Si usted está allí sentado esperando que Dios le dé un sueño, una revelación, una visión, yo sigo esperando que Dios me hable de esa forma porque tampoco me ha hablado de esa manera. Si usted sigue ahí sentado esperando que Dios use al pastor, use a un siervo, a alguien que los visita o a alguien de alguna manera para que le dé una palabra profética y le diga que Dios lo está llamando solamente por congraciarse con usted y sacarle una plata, siga esperando sentado. Yo no he necesitado que Dios use a nadie para decirme lo que Él ya me reveló en su palabra, que Él me creó para su gloria, para la alabanza de la gloria de su gracia, que Él quiere que yo le conozca y le sirva. Cuando le estaba sirviendo al Señor, Dios me llamó, porque Dios llama a los que le sirven, a los que entienden esta verdad. Por eso el mensaje de esta mañana es: Dios sigue llamando. ¿Sabe por qué? Porque dormía Samuel en el templo. No le voy a pedir a usted que se venga a dormir aquí, tranquilo. Sale muy caro el aire acondicionado. Y una noche Dios le llamó: Samuel, Samuel. Y Samuel respondió: dime, Señor, heme aquí. Y corrió donde Elí para ver qué necesitaba. Y Elí le dijo: no, yo no te he llamado, anda, acuéstate. Por segunda vez escuchó: Samuel, Samuel. Y respondió: heme aquí. Y corrió donde Elí. Elí le dijo: no, yo no te he llamado, muchacho, ¿qué te pasa? Por tercera vez escuchó: Samuel, Samuel. Y se levantó diciendo: heme aquí. Y corrió donde Elí. Y Elí entendió que no era él el que lo llamaba, sino que Dios lo estaba llamando. ¿Sabe por qué?
Porque dice la palabra del Señor en el verso 3, antes que la lámpara de Dios fuese apagada. La lámpara se apagará en esta tierra un día, cuando ya no esté aquí el Espíritu Santo, cuando el pueblo de Dios se haya ido. Pero antes de que eso acontezca, Dios sigue llamando siervos y siervas a involucrarse en su obra. Él está hablando a Samuel hoy en día aquí. No necesitamos tener ese nombre, el nombre que tú tengas. Dios te está llamando. Antes que la lámpara se apague, Dios llamó a Samuel. Dice que le dijo a Elí, la próxima vez que escuches esa voz, responde, habla porque tu siervo oye. Pero me encanta lo que dice el verso 10. Léalo conmigo. Versículo 10. Y vino Jehová. ¿Y qué hizo Dios? Se paró. Él está sentado en su trono. Él está tranquilo, quieto, sosegado, gobernando toda su creación. Pero cuando Él llama a alguien, se pone de pie. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios llama, no nos llama solos. Él se pone de pie para decirle, ¿vienes conmigo? ¿Quieres caminar conmigo? Yo prometo estar todos los días a tu lado hasta el fin del mundo. Yo iré delante de ti. Yo te protegeré. Yo te sustentaré con la diestra de mi justicia. Nada te hará falta, porque cuando Dios llama, Dios sostiene. Cuando Dios llama, Dios afirma, Dios abre puertas. Cuando Dios llama, Él se encarga de enaltecerte, Él se encarga de honrarte, porque Dios se pone de pie. Dios hoy se está poniendo de pie, porque sigue llamando a sus siervos. Dice al final del capítulo 3, versículo 19 en adelante. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer ninguna de sus palabras a tierra. Todo Israel desde Dan hasta Beerseba conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová se le volvió a aparecer cuantas veces quiso aparecérsele a lo largo de su vida. Dios siempre estuvo con él. ¿Sabe por qué? Porque había aprendido y entendido. ¿Para qué fue creado? Para su gloria. ¿Para qué fue hecho su hijo? Para su alabanza. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que le conozca. Si yo le conozco, tengo vida eterna. Y si he recibido ese regalo tan precioso, lo menos que yo puedo hacer, lo menos que yo puedo hacer es servirle. Y mientras estoy sirviendo, un día Dios se pondrá de pie y llamará por tu nombre. Y tú solo tienes que responder, habla, porque tu siervo oye. Es decir, Señor, todo lo que tú me digas que hiciere, yo no dejaré de hacerlo. Todo lo que tú me digas que hable, yo no lo dejaré caer a tierra. Yo no te avergonzaré. Yo me mantendré firme y fiel al Señor hasta el final de mis días, como lo hizo Samuel. Y Dios se encargará del resto. No tengas temor de tus necesidades. No tengas temor de tus sueños. No tengas temor de tus anhelos. Si Dios te llama, Él te va a dar eso y mucho, pero mucho más. Dios sigue llamando a su pueblo. Ore conmigo en esta mañana.